Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Alguien me puede informar por el chat, por favor? Se escucha bien. Perfecto. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos los amigos, a todos los colegas de la región latinoamericana. Antes de dar comienzo al webinar, les vamos a solicitar por favor a todas las personas que apaguen sus micrófonos y sus cámaras. En nombre de Canamérica queremos agradecerles a todos por su participación. Mi nombre es Facundo Álvarez, soy el secretario de Relaciones Exteriores de Canamérica, la cual es una asociación americana de expertos en fitocannabinoides que fue formada en el reunión de discusión y de trabajo, siempre destinados a la difusión de lo que es información y conocimiento, y a establecer diferentes lineamientos de trabajo a nivel regional para poder incidir en la actual política de drogas. Es por eso que nosotros decidimos realizar estos dos encuentros a través de manera online, los cuales van a estar centrados más que nada en nuestra experiencia en la 63ª reunión de la Comisión de Drogas Narcóticas que se celebró en Viena en marzo de este año, y para conocer la actualidad de cada país en la región en materia regulatoria y la perspectiva de los mismos en el futuro. El webinar se va a realizar de la siguiente manera. En primer lugar va a hablar el doctor Sergio Sánchez de toda la experiencia del equipo de Canamérica en la Organización de las Naciones Unidas. Después la doctora Ana García nos hablará de la actualidad de la República Argentina. Luego será el turno del químico farmacéutico Pedro Wong representando a Perú. La doctora Erika Stahl nos hablará de Panamá. Y por último, el doctor Sergio Sánchez Bustos cerrará el webinar hablando de la actualidad en Chile, y luego daremos lugar a algunas preguntas del público. Nuevamente agradecerles a todos los participantes y le damos paso al doctor Sergio Sánchez Bustos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación y gracias por conectarse con nosotros. Yo tengo preparada una pequeña visión de lo que está pasando con las propuestas de regulación del cannabis a nivel del Consejo de Drogas Narcóticas. Que está con sede en Viena, como ustedes saben, y que estaría resolviéndose en diciembre de este año. Entonces voy a hacer una pequeña actualización de esto porque es un tema muy interesante. Recordarles que en el marco internacional de la regulación de los cannabinoides está la Convención Única de 1961, el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. Estos son los tres cuerpos legales que controlan la regulación. A ver. Ahí está. El sistema de regulación es bien complejo y por eso que es bueno que lo conozcamos y nos interesemos en él, porque no es un asunto de fácil conocimiento, ¿ya? Tenemos primero que nada, sobre todas las organizaciones, la Asamblea General de las Naciones Unidas, que comanda el UNODC, que es el Organismo de Naciones Unidas para Drogas y el Crimen, cuyo cuerpo ejecutivo es un cuerpo colegiado de 53 países que se llama la Comisión de Drogas Narcóticas o CND, que son el órgano ejecutivo de la UNODC, donde radica la toma de decisiones de modificaciones de las convenciones. Tenemos la JIFE también, o en inglés la INCB, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que es un órgano de 13 personas que fiscalizan que los países cumplan con las convenciones y que no se salgan de las líneas que están ahí señaladas.
Tenemos también el Comité de Expertos en Drogadependencia de la Organización Mundial de la Salud, que solamente actúa como un órgano consultor al CND respecto a las modificaciones eventuales que se hacen a las listas, a las 4 listas de sustancias que poseen las convenciones del 61 y del 71. Y bajo eso tenemos las legislaciones de cada uno de nuestros países. La historia de las recomendaciones. En el año 2009, el Consejo de Drogas Narcóticas solicita una actualización sobre el cannabis a el Comité de Expertos de Drogas y de Dependencia de la Organización Mundial de la Salud. Esto se hace porque la última revisión de este tema se había realizado en 1954. Y por eso que las convenciones son tan extrañas en cuanto a la regulación de la planta, que la ponen al mismo nivel a veces de un fármaco. Japón había pedido también, hace unos 5 o 6 años atrás, una revisión porque estaba preocupado por el tema del control de las semillas del cannabis, que ustedes saben que en países como Chile, por ejemplo, se venden en el mercado abierto sin ninguna restricción. El comité de expertos se tomó unos 5 años para llegar a las conclusiones que vamos a ver, la OMS en el fondo con esta solicitud está reconociendo que debe existir un equilibrio entre el mal uso de la marihuana y el uso medicinal de la planta. Las recomendaciones se fundamentan básicamente en cambios en el foco de control de estas sustancias. Son recomendaciones de reagendamiento, de cambios de lista de las sustancias canábicas. Las propuestas de la OMS, de este comité de expertos, el CND, sobre la reclasificación, se hacen, o se hicieron más bien, en diciembre del año 2018. Pero las mismas se pospusieron debido a un asunto, a un procedimiento interno, puesto que los asuntos a tratar en la CND, por formalidad, deben entrar 3 meses antes de que se inicien las sesiones. Y en este caso no se cumplió ese plazo de 3 meses, por lo que el CND resolvió postergar hasta marzo del año siguiente, que correspondía a marzo del 2019, la revisión de estas recomendaciones. Y esto, que parece un asunto baladí, los que se dedican a la política saben que son cosas que van marcando un poco el derrotero de la experiencia, porque la postergación implica ganancia de tiempo y que pueden incluirse nuevos actores. Se vio en esa ocasión, en diciembre del 2018, a Estados Unidos realizando importantes maniobras de cabildeo para postergar las discusiones. En la sesión del año pasado, que fue la sesión número 62 del CND, en marzo, se retoma la discusión sobre los cannabinoides y se ingresa a la discusión el asunto sobre los nuevos cannabinoides sintéticos que se agregan a las listas de control por unanimidad, ¿ya? Las propuestas de modificaciones también vienen del Consejo de Expertos de la OMS en su reunión número 41 del año 2018. Entonces, en marzo se aprobó ingresar a la lista 2 de 1971 las sustancias controladas de todos estos cannabinoides sintéticos, el ADB chiminaca, el Cumil 4CN vinaca, el MMB-Fu-Vinaca, el AMB-Fu-Vinaca y el ADB-Fu-Vinaca. Pero las recomendaciones relacionadas con los fitocannabinoides se volvieron a postergar. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Vamos a aprovechar aquí para hacer una pausa e introducir el contenido importante, pero mantenemos en suspenso esa otra línea, digamos, política. Las recomendaciones del Comité de Expertos respecto a la cannabis son estas que están aquí en la lámina. Son 8. La 5.1 es quitar de la lista 4 la cannabis y su resina de la Convención de 1961. Les recuerdo que la lista 4 de la Convención del 61 es la que tiene mayores restricciones. Incluye a todas las sustancias de la lista 1 y les da un carácter aún más restrictivo que las de la lista 1. La otra recomendación es que el dronabinol y sus isómeros sean puestos en la lista 1 de la Convención del 61. La otra recomendación es quitar el dronabinol y sus isómeros de la Convención de 1971.
con la idea de ir concentrando la regulación del cannabis solamente en un documento que sería la Convención de 1961. La siguiente recomendación es que el THC y sus 6 isómeros sean añadidos a la lista 1 de la Convención del 61. Lo mismo por el criterio de similitud que ellos guardan. La siguiente recomendación es eliminar el THC y sus isómeros de la Convención del 71. La siguiente es que los extractos y las tinturas del cannabis sean borradas de la lista 1 de la Convención del 61. Y esto apunta a lo que decíamos al principio, a tratar de homogenizar los fármacos que estén bajo control y no sustancias que no sean farmacológicas. La siguiente, preparaciones con predominancia de CBD y no más de 0,2% de THC deben estar fuera del control internacional de estas convenciones. Y finalmente, que las preparaciones que contengan THC o dronabinol debieran estar en la lista 3, que como ustedes saben es la lista que permite estar a los medicamentos bajo control. Vamos a detallar algunos detalles. Por ejemplo, la recomendación 5.1, que es quitar de la lista 4 la cannabis y su resina de la Convención del 61, dice relación con que el abuso, la dependencia y el grave daño a la salud pública que tienen las sustancias que están en la lista 1 son similares, a la luz de las investigaciones posteriores, a la que podría producir la cannabis. Y aquí son los 5 argumentos que ellos usaron. En estudios de laboratorio, la cannabis produce efectos en el estado mental y conducta típica de abuso de drogas. 1 de cada 10 personas desarrollará dependencia con síntomas de privación. Respecto a los efectos adversos en la función cognitiva, conducción de auto, riesgos de psicosis, no tiene letalidad ni aumenta la letalidad de otras drogas. Aumenta de riesgo en preparaciones canábicas y que tiene efectos medicinales, por lo que no debería estar en la lista 4. Y esa es la recomendación más importante. Reconocen el uso medicinal de la cannabis. Respecto a la siguiente recomendación, que son ponerlos en la lista 1 de la Convención del 61 y retirarlos de la del 71, debido a que existen no solo formas medicinales, sin embargo también potenciales abusos. Por eso que se mantiene en lista 1. Se aplica un criterio de similitud con otras drogas de la lista 1, que queda igual de controlado que el cannabis. Y aquí se abre un paréntesis dentro del paréntesis que dice que en realidad el criterio de similitud de la convención dice que drogas con similares efectos deben estar en similares listas, pero uno ve que la cannabis, en este caso los cannabinoides, están siendo puestos al lado de la morfina, y todos nosotros sabemos que no tienen similares efectos porque no existe dosis letal de cannabinoides y sí existe una dosis letal de morfina. Entonces ahí se hace una crítica. Se cierra ese paréntesis. La 5.3, que es que el THC y sus isómeros sean añadidos a la lista 1 de la de 61, por su similitud con el dronabinol, se mantienen en las condiciones similares. Recuerden que THC y dronabinol son prácticamente la misma sustancia. En la recomendación 5.4, que es borrar a los extractos y las tinturas del cannabis de la Convención del 61, es por un criterio de similitud y por simplificación, es decir, para solamente enfocarnos en el control del cannabis y no de otras sustancias que se asimilarán al cannabis. La recomendación 5.5, que el cannabidiol, dado que no es psicoactiva, no debe estar siendo controlada por la Convención del 61, y aceptando este límite. Y finalmente, que las preparaciones farmacéuticas derivadas del cannabis en la lista 3 pueden ser utilizadas como medicamento. No eximen de control, pero sí los requerimientos, porque en la lista 3 están todos los otros fármacos como la codeína, ¿ya? Dado que no hay peligro de abuso o dependencia. Estas son las traducciones de las recomendaciones. Sin embargo, debido al cabildeo de algunos gobiernos, esta votación se ha postergado para la Convención número 63 de marzo del 2020, en cuyo momento se ha vuelto a posponer y reprogramar para la Reconvened Session de diciembre del 2020, que así se llama la Reconvened, es la sesión que ocurre en diciembre, porque el CND se junta en marzo, en junio, en septiembre y en diciembre. La de marzo es la versión oficial, el ampliado, por decirlo así, y la de diciembre es la Reconvened, donde se cierran las negociaciones que se desarrollaron durante el año.
Entonces, estas recomendaciones están propuestas para ser revisadas en diciembre de este año. Ahí está el criterio de similitud. Disculpe, doctor, 2 minutos. Sí, estoy terminando, gracias. Los resultados que podrían ocurrir de aprobarse esta nueva normativa son estos 4, creo yo. Reconocimiento de la utilidad médica de los derivados del cannabis, que sería un hito histórico que las Naciones Unidas lo hiciera. 2, simplificación de la legislación internacional, impacto también en penas por delitos menores asociados a lista 4. Y aquí yo les pido que tengan mucho ojo, porque si esto se llega a aprobar, hay que exigir a los gobiernos nacionales que todas las penas asociadas a delitos menores bajen en un grado por lo menos, porque va a bajar de lista, y esto está normado en la Convención Internacional. Las penas de la lista 4 son superiores a las penas de la lista 1. Eso podría ser interesante para mucha gente que está pagando con cárcel. En el número 3, habría un estímulo a regular el uso medicinal en aquellos países que aún no lo han realizado. Y número 4, se concentraría nuestro trabajo solamente en la Convención del 61, lo que simplificaría bastante las cosas. Sin embargo, las perspectivas políticas son que puede haber un bloqueo de Estados Unidos, que tiene un problema interno ahí entre a nivel federal y estadual. Vimos que Rusia, los países africanos y los países árabes, que son una mayoría en el CND, son muy conservadores y no están disponibles a abrirse al uso medicinal. Aún si se aprobara estas recomendaciones con estas restricciones que no responden totalmente al criterio de similitud respecto a los fármacos de similar naturaleza listados, como la morfina y la cocaína, que también están en lista 1 de la Convención del 61, que harían al lado de cannabis, y probablemente se modificaría el escenario de la industria farmacéutica, y esto daría para hacer un webinar propio, yo creo, porque la industria farmacéutica tendría que comenzar a incorporar los cannabinoides, y la industria de los opiáceos probablemente se resentiría. Muchas gracias por vuestra atención, amigos. Muchísimas gracias, doctor Sánchez, muy claro. Le agradecemos por su visión de la última reunión. Bien, vamos a proseguir ahora con el webinar. Será el turno de la doctora Ana García, quien nos hablará de la actualidad a nivel regulatorio y de la perspectiva en la República Argentina. Doctora García, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por el espacio. Y acá en nombre de todos los que representamos a Argentina vamos a hacer un resumen de cuál es la situación actual. Para esta presentación recibí en forma personal y como presidente de CAMEDA la colaboración del doctor Andrés Brandolini, que es abogado y farmacéutico. La siguiente, por favor. Si nosotros tenemos que considerar qué es aquello por lo cual podemos plantear la situación actual, la siguiente puede ser, sí. Entonces estaría esta relación médico-paciente y esta posibilidad de acceso, tanto para el paciente como para el profesional en una herramienta médica de tratamiento, estaría atravesada por el contexto internacional que recién planteó Sergio, las legislaciones que corresponden al país donde uno está, en qué está el área de investigación médica y científica, de formación académica, qué pasa con la voluntad política, la farmacovigilancia, y qué pasa con ese paciente que hoy está organizado lo que llamamos el paciente 2.0, y el cannabis se destaca porque quienes han llevado adelante en general son las organizaciones de pacientes ante necesidades sanitarias insatisfechas. De esta manera, planteado como el marco de lo que vamos a ver, vamos a ir desglosando cada área de estas en lo que va sucediendo en Argentina y en cómo estamos actualmente. La siguiente, por favor. En legislación en Argentina contamos con leyes provinciales en cannabis medicinal, contamos con una ley nacional 27350 y sus complementarias, y con municipios que tienen proyectos locales en cuanto a cultivo y producción. Ya actualmente la cantidad de municipios es de aproximadamente 20 municipios con una gran cantidad en la provincia de Buenos Aires, pero cada vez más provincias van teniendo
estas resoluciones municipales para poder trabajar proyectos individuales a nivel de sus intendencias. Como ustedes verán, entre estas leyes provinciales, verán que en Argentina la provincia de Córdoba está en blanco, y Cava, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, son los dos lugares que actualmente no tienen legislación. El resto de la Argentina, diferentes tipos de legislaciones, pero algún tipo de legislación tienen. La siguiente, por favor. Entonces, si tenemos que hablar de la ley 27350 y las complementarias, una ley de investigación médica y científica de marzo del año 2017, aquellas componentes que se fueron desarrollando a través del tiempo fueron la reglamentación. Ustedes pueden observar ahí todos los decretos o las resoluciones o los comunicados por los cuales se hicieron, la resolución del Ministerio de Seguridad, ya que la ley, dentro de la ley está el Ministerio de Seguridad para establecer determinados marcos. También está el Instituto Nacional de la Semilla, el INASE, la creación del Programa Nacional de Cannabis, con esa resolución, la 863/17, y también está lo que se llama el RECAN, que es el Registro de Pacientes en Tratamiento, con un comunicado de ANMAT que también es del año 2017, la conformación de un consejo consultivo, nuevas resoluciones como la 133/19, que esto tiene que ver con ANMAT y que tiene que ver en todo lo que es el acceso a medicamentos a base derivados del cannabis, a estudios de investigación médica y científica. En ello esta resolución, que es del año pasado, va explicando, va poniendo normas a todas estas posibilidades de acceso a investigación. La siguiente. En cuanto a las leyes, como verán, hay leyes que son propias, y ahí faltan algunas que se dieron por ahí en el último tiempo, leyes propias, leyes con adhesión, y hay provincias que tienen normas infralegales, como es la de La Pampa. Y en general estas normas infralegales, la de La Pampa, es solo para epilepsia refractaria, y es una resolución del Ministerio de Salud de La Pampa. Siguiente. Si salimos del área de la legislación, vamos al área de la investigación médica y científica y la formación académica. En este tiempo, desde marzo del 2017 a la actualidad, y sí hay que destacar que por un gran trabajo de incidencia pública por parte de la sociedad y de profesionales y de investigadores, se ha creado el RACME, que es la Red Argentina de Investigación en Cannabis Medicinal, donde los grandes, quienes lo componen en su mayoría, son tanto del INTA y del CONICET. El CONICET es el Instituto de Investigación que tenemos aquí en Argentina, y el INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Alimentaria. Entonces, estos son institutos de investigación, muchos de ellos operan dentro de universidades, por lo cual, y son organismos públicos. Esto quiere decir que hay fuerza como para salir adelante. El ANMAT, por supuesto, está presente todo el tiempo en todos los tipos de regulaciones, como les contaba anteriormente, con la resolución 133. Contamos a nivel académico con una maestría en la Universidad Nacional de La Plata, cursos de actualización por parte de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, próximamente una diplomatura en la Universidad Nacional de Rosario, pero esto como que recién va empezando y recién las universidades se van moviendo y llevándolos a sus currículas académicas. Hay proyectos aprobados, proyecto en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, que es un proyecto de investigación en cannabis sativa, su evaluación y potencialidad como medicamento, y hay aprobaciones dentro de estas universidades para el análisis de preparados que tienen los pacientes de procedencia desconocida. Lo que sí recientemente, y esto fue en marzo, antes de que en Argentina se declare la cuarentena, se abrió o se lanzó
el servicio de tecnología de alto nivel de control de calidad del hospital de cannabis del Hospital del Cruce en la provincia de Buenos Aires. En esto estamos, y todo esto es la base de donde se pueden ejecutar muchísimas acciones. La siguiente. Y el ensayo clínico, perdón, en el Hospital del Garrahan, que ya lleva 1 año. Ahora, todas estas legislaciones que tenemos, todos estos organismos que tenemos, y esta es la realidad que tenemos hoy. Este es el acceso irregular que tenemos, no solo los pacientes, los profesionales, sino también los investigadores. Hay, en algunos casos, los pacientes a través del ANMAT, pueden hacer el pedido con receta médica y solo para pacientes con epilepsia refractaria, no se ha ampliado a otras patologías. Las dificultades altas es que no tienen reconocimiento por parte de las obras sociales y hay que tramitarlos mediante amparo, o que por otro lado, si uno quiere acceder comprándolo, los precios son en dólares y muchas veces esto es imposible de poder acceder. Quienes han creado una posibilidad, y solo para pacientes con epilepsia refractaria, que es lo que hasta el momento el programa permite, es la Confederación de Farmacias de Argentina, donde los pacientes con epilepsia refractaria pueden concurrir a las farmacias cercanas a su domicilio y allí tramitar el pedido del medicamento, del preparado a base de cannabis con receta médica, solo para pacientes con epilepsia refractaria. La siguiente. Entonces, había un área que era de voluntad política. ¿Qué pasa con la voluntad política y en este cambio de gobierno que hubo? La situación actual, como decía, en accesibilidad, es a ese aceite importado con costos faraónicos y con muchísimas dificultades con las obras sociales, o hay que poner un amparo. Y si no, al autocultivo, a un mercado negro de oportunistas, un mercado ilegal. Ante esto, las universidades han abierto sus puertas y se han creado proyectos de análisis de estos preparados, en lo que nosotros llamamos un intento de farmacovigilancia, y esta farmacovigilancia está dentro de nuestra ley 27350, pero en realidad esto no está sucediendo porque el análisis que hacen las universidades es la evaluación de algunos cannabinoides, THC y CBD y algunos otros. El resto de los componentes para analizar bacterias, hongos o metales pesados, eso no existe. 2 minutos, doctora, disculpe. Gracias. Este nuevo marco que tenemos de gobierno actual ha planteado la voluntad de una re-reglamentación, porque nosotros tenemos una ley parcialmente reglamentada, donde hay 11 incisos que no han sido reglamentados y 7 artículos que tampoco, de estos incisos dentro de los artículos, y hay voluntad de esta re-reglamentación que iba a ser para fines de febrero, y la pandemia ha postergado todo esto, pero han llamado a los diferentes referentes, tanto en investigación como en el área médica, como organizaciones de la sociedad civil, para hacer un acuerdo para un nuevo encuentro de aquello que contiene la ley, que es el Consejo Consultivo Honorario, un encuentro para dar cabida a cómo seguir de aquí en más, justamente por este tema de la accesibilidad. Siguiente. Entonces, así lo que necesitamos es tener calidad, seguridad, estandarización. Un Estado presente, accesibilidad con equidad que pueda llegar a todos, formación, información y educación. Esto no lo tenemos. La accesibilidad con equidad no está. No está la accesibilidad, no está calidad, no está. Necesitamos trabajar por esto. Siguiente. Como siempre, educación, acompañamiento, Estado presente, producción nacional, calidad y seguridad. Hay necesidades sanitarias insatisfechas, pacientes que no responden a ningún tipo de medicación y necesitan tener la posibilidad de que el cannabis pueda ser de ayuda. Pacientes y profesionales, y para eso tenemos que estar comprometidos en mayor investigación científica y ensayos clínicos, y en avanzar en mayores legislaciones. Siguiente. Así le agradecemos y esperamos haberle dado un pantallazo en la situación actual en Argentina. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora García. Muy claro. Esperemos que las cosas en Argentina puedan cambiar para bien y para que se pueda garantizar el acceso a los pacientes. Vamos a proseguir con la presentación de Perú, a cargo del amigo químico farmacéutico Pedro Wong. Pedro, por favor. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias Facundo. Pues tenemos una agenda bastante larga y quiero empezar directamente con la presentación. Esta oportunidad que tenemos para conversar sobre los aspectos regulatorios de toda la región y para poder, digamos, contrastar con las observaciones que se han hecho en Viena, en la cual los representantes de Canamérica que han estado ahí ya nos han adelantado algo, nos pone no solamente un contexto nuestro, sino nos pone ante una regla, ante una forma de compararlo, ¿no? Bueno, en Perú tenemos algunos avances, voy a brevemente mostrar algunos hitos regulatorios. He hecho esta gráfica tratando de simplificar todo lo que sucedió en el Perú desde el año 2015 hasta esta época, ¿no? Vean ustedes, en el año 2015 se manifiesta la primera asociación de pacientes usuarios de cannabis en el Perú, que es Marihuana Medicinal de Trujillo, y ellos un poco, aunque no fue muy conocido a nivel nacional en Perú, fue pues digamos un destape de la necesidad que estaban teniendo estos pacientes. En el año 2017 ocurre un incidente en Lima con otra asociación de pacientes, las Madres de Buscando Esperanza, y a partir de este evento, digamos, se conoció a nivel nacional toda esta problemática que surgía, ¿no? Lo primero que sucedió en febrero fue que el presidente de la República en ese momento, Pedro Pablo Kuczynski, emitió un decreto de urgencia, que es el que yo les menciono aquí, el PL 982-2016. En este decreto de urgencia, de manera histórica para el Perú, se proponía que el cannabis o la marihuana tenía un uso médico, y quien dio el sustento científico fue la misma DIGEMIT, que es nuestra autoridad sanitaria de medicamentos en el país, ¿no? Es un hito bastante histórico porque hasta antes de ese momento, todo lo que era relacionado con cannabis o marihuana estaba relacionado al tráfico ilícito de drogas y es considerado en el país, y era considerado en el país, como absolutamente algo perjudicial para la salud pública. Incluso la razón por la cual en el Perú el tráfico ilícito de drogas es penado es porque es considerado un atentado contra la salud pública. En este hito cambia un poco la situación. En abril, mayo y septiembre se empiezan a trabajar distintas iniciativas a partir del Congreso de la República, o sea, el Poder Legislativo, en la cual se trataron de dar mejores formas para el acceso a cannabis. Como yo les escribo ahí, en el decreto de urgencia de febrero, solo aprobaba el uso médico y la única vía por la cual cualquier peruano podía acceder al cannabis era a través de la importación. Este proceso, todos quienes estábamos estudiando el tema en ese momento, nos dimos cuenta que era una limitante tremenda. Ya nos había pasado antes en el Perú que algunos medicamentos solamente tenían, digamos, por las patentes, un solo fabricante y no era en el Perú. Entonces, esto traía pues una limitación de acceso económico para muchas personas. Entonces, los decretos, los proyectos legislativos número 1159, 1393 y 1905 fueron proyectos que trataron de ampliar el acceso. Por ejemplo, en abril, el proyecto 1159 incluía a los clubes canábicos con fines medicinales. El proyecto 1393 también incluía a las asociaciones de consumo de cannabis para fines medicinales. Y el proyecto 1905 lo que trataba de hacer era manifestar de que la regulación y la ley debía incluir a una producción nacional, ¿no? Y que los temas técnicos se iban a ver después. Lamentablemente, en ese momento, la cultura, digamos, en nuestro poder legislativo y en tomadores de decisiones, hizo, por temas de miedo, de que en octubre, el 19 de octubre del año 2017, pase la ley 3681
pero esta ley, como veremos a continuación, tenía unas limitaciones o unos candados que estas mismas personas manifestaron muy fuertes solo para restringir el uso médico a la producción por laboratorios farmacéuticos, ¿no? En el año 2018, después por ley deberían haber pasado 60 días para que se emita un reglamento, bueno, pasaron mucho más que esos 60 días, y en el año 2018 se publicó el preproyecto para el reglamento. Este documento fue un documento, la verdad que bastante sesgado. Los comités que se hicieron para evaluar este reglamento, como les mostraré a detalles con la documentación, cerraban mucho más lo que la ley ya había limitado en el acceso al uso de cannabis. Con la Federación de Pacientes tuvimos una participación ahí. Nosotros propusimos muchas cosas que podrían ser, digamos, modificaciones a este preproyecto, y finalmente, después de casi un año más de debates en el Congreso y en instituciones académicas y científicas, finalmente se publicó el Decreto Supremo 005-2019, que es el actual reglamento, que es el que también vamos a ver. En diciembre del año 2019, un hito histórico en el Perú fue que la DIGEMIT, nuestra autoridad sanitaria, dispensa por primera vez el día 14 de diciembre un aceite de cannabis en el Perú, ¿no? Solamente, lamentablemente, la autoridad vio por conveniente solo traer CBD cuando en la ley, se los adelanto, no hay ninguna restricción. Nuestra ley y nuestro reglamento no colocan ninguna restricción para ningún cannabinoide, ¿no? En enero del año 2020, y un poco en lo que estamos, ¿no?, de momento, es que solamente hay 2 productos medicinales en base a cannabis que han obtenido registro sanitario, y esto es una limitante grave, porque el problema que está pasando en el Perú es que los productos derivados de cannabis de otros países, como por ejemplo, digamos, Canadá, Estados Unidos, tienen un carácter de suplemento alimenticio y no son armónicos con la regulación que se exige para el Perú en el campo del producto natural de uso en salud, que eso es un tema técnico que lo veremos. Actualmente en junio hicimos con la Federación de Pacientes una encuesta, porque solamente hay una farmacia en el Perú que dispensa ese aceite de DIGEMIT. Incluso, como les menciono ahí, se agotó a los 2 meses. Entonces, hay un problema de acceso grave porque, como menciono en el cuadro naranja, tenemos muchos pendientes de la reglamentación por implementar, y le estamos dejando en manos de la autoridad a que ellos implementen, y muchos de estos instituciones no estuvieron de acuerdo en la regulación del cannabis. Entonces, de alguna forma hay una especie de lentitud, ¿no? O pues resistencia pasiva a que esto llegue a un término correcto de acceso. Por otra parte, en este cuadrado rojo, nosotros también sabemos que hay unos pendientes por regular, como el cultivo personal y asociativo para usuarios médicos de cannabis, que es proyectos en los cuales estamos trabajando. Este es un pequeño detalle de la ley 30681, y que, como menciona, solamente DIGEMIT es quien pone los parámetros, y la licencia de producción se otorga exclusivamente a entidades públicas y laboratorios debidamente registrados, ¿no? Aunque el objeto de la ley es permitir el acceso, esto en términos prácticos no llegó a ser. Este es el detalle del preproyecto de ley que yo les mencioné, que era bastante restrictivo, y los puntos en los cuales eran restrictivos, yo se los menciono aquí brevemente. En ese momento se pedía de que la prescripción médica sea solo por especialistas. En el Perú tenemos una brecha de especialistas, y además no habían especialistas con, digamos, el título de cannabis. Actualmente ya en la Universidad Cayetano Heredia hemos llevado 3 cursos de posgrado, hemos realizado 3 cursos de posgrado, y en octubre inicia el primer diplomado, que es un poco un hito académico en nuestro país. La otra restricción era que solamente se iban a permitir los derivados de cannabis que tengan ensayo clínico, ¿no? Y esto, como ustedes saben, limitaba a solamente los 4 grandes, ¿no? Sativex, Marinol, Cesamet y Epidiolex. Y esto, si es que era así, iba a ser de que por las puras, coloquialmente hablando, se hizo un esfuerzo legislativo por ver nuevas formas de acceso, cuando, si es que esto iba a ser aprobado, solamente iban a poderse importar los que tenían ensayos clínicos, ¿no? De momento en el Perú, actualmente no se necesitan tener ensayos clínicos para poder tener medicamentos herbarios en base a cannabis, y eso es
un proyecto que propusimos y está vigente, ¿no? Y también las fórmulas magistrales, en ese momento solamente se podían hacer uso de cannabis con solo 0.5 de THC, lo cual iba a hacer que la ley sea un reglamento prescriptivo, y esto violaba un poco la libertad que tienen los profesionales médicos en hacer uso, ¿no?, completo de esta herramienta. Y por último, el cannabis se iba a colocar en la lista 2 de sustancias controladas, como ustedes vieron la presentación del doctor Sánchez. La lista 1 para el Perú era una lista de prohibición total. Y es por eso que en el Perú no se podían haber hecho ningún, siquiera investigación con marihuana. Estando en la lista 2 iba a ser muy restrictivo, pero luego se logró que el cannabis no esté incluso en la lista 2, ¿no? No se ha aplicado la lista 2. Este es 2 minutos, Pedro. Gracias, Facundo. Este es el título del reglamento actual, ¿no?, que ustedes pueden observarlo. Esta es la foto del medicamento que dispensa actualmente ya la DIGEMIT, y lo interesante aquí es que tiene un precio muy bajo, casi $15 para los amigos que no son de Perú, ¿no? Entonces está poniendo una valla muy interesante, porque es un producto, digamos, muy competitivo. Lamentablemente ellos solamente pues intentaron eligieron solo traer CBD, cuando nuestra regulación, como les comento, no exime a ningún cannabinoide ni a ninguna concentración, ¿sí? Esto es una información importante que ha presentado DIGEMIT hace muy poco, y es que hay pocos prescriptores, digamos, registrados, y este es un problema porque pues hay que tener a los prescriptores registrados. Y vean ustedes que los pacientes registrados, que es otra atingencia que nos pone la regulación, casi todos están concentrados en Lima, pero hay muchos en otros lugares, ¿no? Es un problema de difusión lo que al parecer vemos, ¿no? Esto es un resumen muy breve de las licencias, ¿no?, en producción. Como ustedes saben, solamente lo pueden hacer los laboratorios, y hay la producción que incluye cultivo, la que no incluye cultivo, incluso se podría producir semillas. Aquí el problema en el Perú es que se le ha entregado la producción exclusiva a un laboratorio, cuando en el Perú los laboratorios no cultivan, ¿sí? En el Perú los laboratorios que hacen productos naturales compran insumos, ¿sí?, y ellos lo transforman. Entonces, este es un error grave que no se pudo, lamentablemente, mejorar en el proceso, porque pertenecía a la ley y no al reglamento. Se puede hacer investigación en el Perú, hay que obtener licencias, tanto en el tema agrario como en el tema de salud, y la importación y comercialización puede darse a través de droguerías y farmacias. Para finalizar, ¿no?, nosotros nos pareció importante cuál era la situación que tienen los pacientes en estos momentos de cuarentena, ¿no?, porque ya de por sí las únicas formas legales eran muy cortas. O sea, solamente teníamos una farmacia en el Perú que podía dispensar este derivado, y lo que hicimos fue un trabajo con estas asociaciones y grupos, y nosotros llegamos, luego de hacer una encuesta por internet, de que más del 67% de peruanos no había podido conseguir su medicación en base a cannabis, porque actualmente todavía siguen estando dentro del mercado ilegal. Entonces, al haber estado con aislamiento obligatorio, pues muchos de ellos no pudieron conseguirlo. Y el motivo principal fue que no había disponibilidad, que subían los precios y que había una dificultad muy grande en el transporte, ¿no? Yo quiero terminar esta brevísima fotografía del momento compartiéndoles un video testimonial que hicimos con la Federación de Pacientes. Ustedes pueden verlo, está libre en YouTube, y ahí pueden ver un poco lo que está pasando y los problemas que están sufriendo los pacientes en ese momento, lo que nos da a nosotros la iniciativa y el motivo para trabajar en nuevas propuestas que complementen a esta ley. Creo que eso ha sido brevemente todo por mí. Los dejo con Facundo, y espero que continúen apreciando las siguientes presentaciones. Muchísimas gracias, Pedro, muy claro. La verdad que muy interesante lo que está sucediendo en Perú, y también que se visibilice de esta manera la realidad y bueno, todo lo relacionado a la pandemia. A continuación nos va a acompañar la doctora Erika Stahl y nos va a contar un poco de la situación actual y de las perspectivas en Panamá. Doctora Stahl, muchas gracias. Muchas gracias, Facundo. Yo quiero agradecerle el espacio a Canamérica y por verdaderamente incluir a Panamá en la discusión, aunque nosotros todavía no tengamos un proyecto de ley listo. Antes de empezar, quiero ponerles un poquito en perspectiva cómo funciona el proceso acá
y que nos ubiquemos exactamente dónde está Panamá en este momento. Para que una iniciativa se vuelva ley, empieza por un primer debate en la Asamblea de Diputados. El primer debate generalmente es una comisión, dependiendo del tema de la ley que se va a discutir. Ahorita mismo el proyecto de ley número 153, el que regula el uso de cannabis en Panamá, se encuentra o se encontraba hasta marzo en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo. Esta consta de 9 diputados y es aquí donde puede haber participación ciudadana y puede haber consultoría a expertos. El proyecto inició en octubre del 2017 y fue en el mes pasado, bueno, en marzo, antes de que empezara la pandemia, donde pasó finalmente a segundo debate. En segundo debate ya entra al pleno y incluye a los 71 diputados. Generalmente se hacen cambios, pero no tantos, pero pueden ocurrir. Luego de que es aceptado, pasa a tercer debate. En tercer debate ya no hay cambios y para que se vuelva ley tiene que ser sancionado por el presidente de la República. Si el presidente no la avala, puede pedir que se vuelva y que cambiar algunos artículos y que vuelva a segundo debate. Entonces nosotros ahorita mismo, del 2017 acá, estamos aquí empezando segundo debate una vez vuelva a sesionar la Asamblea. Yo lo que hice fue un cuadro para que pudiésemos ver la evolución del proyecto de ley desde el 2017 hasta ahora. Lo más importante es que al principio, para que sepan un poquito de la situación, en Panamá hasta en julio del año pasado cambiamos de gobierno. Y el gobierno pasado no estaba muy de acuerdo, específicamente el Ministerio de Salud, con el proyecto, ni con que se regulara el cannabis en Panamá. El hecho de que cambiáramos de gobierno hizo que avanzara muchísimo y ya lo vamos a poder ver. La participación del Estado en el 2017 era completamente responsabilidad del Ministerio de Salud. Actualmente la ley involucra no solo al de salud, sino al de desarrollo agropecuario, al de seguridad, al de comercio y al de aduanas. El producto originalmente era solamente importación, se peleó y actualmente se incluye producción nacional. Esto es algo muy importante ya que la producción nacional es uno de los puntos más criticados de la ley, ya que la mayoría de las personas aquí en Panamá, ya, la opinión pública y las personas dentro de la asamblea, algunos, y las personas que van a las discusiones no apoyan la producción nacional porque piensan que es peligroso, que puede poner a Panamá en peligro en el área de salud pública y que no necesitamos porque somos un país tan pequeño. Pero bueno, en este proyecto, en este momento en donde estamos, la producción nacional está incluida. Las licencias al principio no estaban incluidas y ahorita tenemos 4 licencias: investigación, semillas y cultivo, fabricación e importación y comercialización. Cabe recalcar que la licencia de fabricación también incluye importación de materia prima para la fabricación. Y hay unas condiciones que me parecen importantes de mencionar, que son que las licencias de investigación, cultivo y fabricación tienen unos costos de $10,000 para evaluación no reembolsables. Si se le otorga la licencia, se tiene que pagar $200,000 y es válida por 1 año, y la renovación es de $10,000 anual. Aparte hay algunos requisitos como que el solicitante debe tener un monto de $3 millones en capital, ya sea en Panamá o afuera, y tiene que tener $500,000 en una institución financiera local. Parte otro de los requisitos es que tiene que tener 10 años de experiencia ya en manejo de sustancias controladas. La licencia de importación tiene unos precios diferentes. Tenemos $5,000 para la evaluación, $30,000 una vez está otorgada la licencia, es el pago que tiene que dar el solicitante, la renovación de $5,000 y el solicitante de tener un monto de $250,000 en institución local. Estos precios obviamente han sido un punto de crítica de la opinión pública con respecto al proyecto. En un momento se quitaron y ahora nuevamente los volvieron a poner para este paso al segundo debate. En cuanto a la publicidad, al principio no estaba contemplada, en la reglamentación actual está prohibida, no se puede hacer publicidad de ningún tipo de medicamento, a excepción de eventos académicos y tienen que ser previamente autorizados por el Ministerio de Salud. En cuanto a las partes médicas importantes, los requisitos de importación, originalmente el Ministerio decía que nosotros podíamos usar la Ley 1 de Medicamentos y la Ley 14 de Sustancias Controladas, y la resolución que no sé por qué nos salió 410 del 2018. El problema es lo mismo que hablaba Pedro en su presentación con Perú.
que la mayoría de los aceites no cumple con los requisitos de estas reglamentaciones que son que se aprueba por la FDA o que tenga un estudio clínico específico el producto que yo voy a importar. Por ende, no se puede cumplir con los requisitos. Y la resolución 410 dice, del 2018, que el CBD es una sustancia regulada de control nacional. Sin embargo, no se ha manifestado la forma, ya que nadie ha podido sacar registro hasta el momento de CBD, porque no se puede cumplir con esos requisitos. Justo el mes pasado se ajustaron a productos derivados de cannabis y se hizo una lista de requisitos específicos que realmente se pueden cumplir con productos herbales. En cuanto a la venta de producto, originalmente era solo en farmacias del Estado, actualmente se incluye en las farmacias privadas. Utilización de planta completa, por ahora no hay restricciones en la ley. Porcentaje de THC, ¿qué pasa? Justo antes de marzo se incluyó un artículo donde el cultivo era solamente con porcentaje de THC menor de 0.3, sin embargo no había restricción al producto final. Este artículo se eliminó, pero esto ocurrió en la Comisión de Salud, donde solamente hay 9 diputados. Y ahora este proyecto va a pasar a la Asamblea, al Pleno de la Asamblea, donde hay 71. A mí me preocupa un poco porque se puede volver a cambiar y esto es un tema bastante álgido porque aquí hay todavía mucha gente que piensa que solamente cannabis medicinal es CBD. Entonces lo dejé ahí. Actualmente en el proyecto que existe no está, pero pienso que ese puede ser un punto que van a tocar en las próximas discusiones. Médicos con capacidad de recetar, al principio eran especialistas, actualmente ya no hay restricción en la ley. El consejo asesor, se va a crear un consejo asesor que está hecho no solo con un representante de todos los ministerios involucrados en la reglamentación, y aparte tiene a una persona un representante de las asociaciones de pacientes con enfermedades crónicas, un representante del Colegio de Farmacia, un médico especialista en cannabis y un representante de los investigadores de cannabis del país. Este consejo va a vigilar el trabajo del ministerio, que el ministerio realmente es el que va a decidir, luego de que la ley pase, quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, dónde y cómo. Por eso, la restricción de patologías y la vía de administración, son cosas que todavía no sabemos que van a ser, que lo sabremos en las regulaciones post-ley. Hablé un poco de restricción de patologías porque en una de las discusiones anteriores, la directora de Salud Regional mencionó incluir restricción de patologías en la ley. Actualmente no está, pero eso puede pasar en segundo debate. Tenemos que estar pendientes de esa parte. Con respecto al control de pacientes autorizados, el ministerio va a tener un recuento único y específico de cada paciente, eso está en la ley. El uso veterinario no estaba contemplado, ahora sí, y el autocultivo y los productos artesanales siempre han estado prohibidos. Y prohibidos es que por el Código Penal, cualquier persona que cultive en Panamá o tenga semillas tiene de 10 a 15 años de prisión. ¿Cuáles son las preocupaciones? La primera es cuando, esto empezó en octubre del 2017 y apenas estamos en segundo debate donde puede cambiar, tenemos que pasar todavía por 3 etapas más, y de ahí la ley dice que tenemos 90 días para reglamentarla, pero realmente no sabemos cuánto tiempo va a ser. Y otra de las preocupaciones es si realmente el paciente tendrá la oportunidad de obtener un producto de calidad con una variedad de cannabinoides y a un precio accesible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Estal. La verdad que muy claro y bueno, bastante interesante. Algunos puntos que tenemos que estar atentos a ver qué es lo que va a suceder en Panamá y qué es lo que se viene. Bien, vamos a proseguir nuevamente con la presentación del doctor Sergio Sánchez Bustos, quien nos hablará de la situación y de lo que se viene en Chile. Doctor Sánchez, muchas gracias. Gracias. Bueno, voy a presentarles brevemente la situación chilena como para cerrar el bloque del día de hoy. Recordarles que tenemos también una sesión la próxima semana.
Respecto a la regulación chilena, quiero presentarles como una evolución de la prevalencia de consumo de la marihuana en Chile. Ustedes pueden ver aquí la estadística está desde el año 94 hasta el 2018, con una clara tendencia al aumento desde 4% a 12,7% y está desagregado por grupo etario acá. El grupo etario que más consume marihuana en Chile es el de 19 a 25 años, con una cifra de 32,1 según el último estudio del 2018. Esto es para mostrar cuál ha sido la eficacia de la política de droga en los últimos 25 años. En Chile, para el uso medicinal o investigación científica está permitido. ¿Ya? Eso lo pongo con negritas porque eso es lo que el acuerdo, digamos, general que hay, y toda la legislación nacional está orientada en torno a eso. Esto lo pueden encontrar ustedes en el Decreto Supremo 404 y 405, que son los que hacen controlar los estupefacientes en Chile, la Ley 20.000 de 2005, que es la ley de drogas, el decreto 867, que es el reglamento de la ley de drogas, y el decreto 84 del 2015, que señala explícitamente que las especialidades farmacéuticas que contengan cannabis, resina de cannabis, extractos y tinturas de cannabis podrán expenderse al público en farmacias o laboratorios mediante receta médica retenida con control de existencia. También hay otro decreto que es el 1524, que es un intento de invertir la carga de prueba, porque ustedes saben, en Chile y en todos nuestros países probablemente, la ley de droga es una de las pocas leyes, junto con la ley antiterrorista, que parte de la presunción de culpabilidad. ¿Ya? La ley 20.000 se les quiero mostrar que explícitamente en el artículo 4 y en el artículo 50 señala que se permite a la atención del tratamiento médico. Les pido que se fijen en el último párrafo del artículo 4 que dice, a menos que justifique que están destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo. Se refiere a las penas para quien posea, transporte, guarde o porte pequeñas cantidades de droga. Y el artículo 50 dice que se entendería justificado el uso, consumo, porte o tenencia de alguna de dichas sustancias para la atención de un tratamiento médico. Así de general, así de falta de especificidad, pero a partir de esto es que nosotros, como organizaciones de médicos que estamos administrando la cannabis, nos agarramos a esto y nos ceñimos a esto para hacerlo. Por lo tanto, en Chile es legal la prescripción de cannabis o sus derivados, los cultivos para fines medicinales y científicos, los clubes de cultivo. Ahí hay que revisar el fallo Green Life, que es el fallo que hace que la Corte de Apelaciones de Chile no encuentre que sea ilícito un cultivo colectivo, que son 400 plantas para 50 usuarios más o menos. Ese está legalizado por la vía de los fallos judiciales, no está dentro de los reglamentos y leyes que pronuncia el Ejecutivo, sino que es judicialmente legalizado. Están los cultivos para uso terapéutico que la ley 20.000 permite. Tenemos acá en Chile en este minuto 4 o 5 grandes cultivos que están siendo legalizados con y sin THC. Es más fácil obtener los permisos para los sin THC, obviamente. Está permitido también la comercialización de productos comestibles en base a CBD con menos de 0,8% de THC. Se venden, de hecho aquí tengo una cosita que les quería mostrar. Ahí está. Que venden estas cositas. Hay distintos tipos de empresas con base en Chile que están comercializando aceites. Venda también las famosas semillas de colección, que fue la preocupación del gobierno japonés, porque aquí en Chile ustedes pueden venir a cualquier grow shop de la ciudad de Santiago, incluso en las ciudades más pequeñas pueden encontrar grow shops donde venden las semillas. Sin embargo, la ley no permite plantarlas, solamente coleccionarlas, por eso que va mucho con la idiosincrasia nuestra, de que es pero no es.
importación de fármacos canábicos y registro de los mismos, los registros de la Autoridad Sanitaria Chilena, que es el Instituto de Salud Pública, es como el análogo al Vigemid peruano o al Anvisa brasileño. Tiene abiertos los registros, los fármacos pueden presentar sus dosieres y pueden registrarse. Lamentablemente hasta el minuto no han habido interés por parte de GW Farmacéuticas, por ejemplo, que lo podría hacer. Entiendo yo que el tamaño de mercado no les parece atractivo y las otras grandes empresas que han tratado de hacerlo no han tenido tampoco la efectividad necesaria ni la suficiente cooperación del regulador para poder lograrlo. Y también es legal el consumo, el aporte y la tenencia en atención de un tratamiento médico. ¿Qué es lo que está despenalizado de facto? Que la diferencia entre legal y despenalizado es que despenalizado sigue siendo ilegal, pero la autoridad como que mirara para arriba como que no lo está viendo. Los cultivos para uso personal, los pequeños cultivos, y el porte de pequeñas cantidades y el consumo en espacios públicos. Esas tres cosas, si ustedes vienen a Santiago de Chile en algún minuto, se van a dar cuenta que, bueno, antes de la era COVID, porque ahora post-COVID no sabemos cuán higiénico va a quedar la ciudad, pero hasta antes de la época COVID era común sentir el olor a humo de cigarrillo de cannabis en muchas partes de la ciudad. Es ilegal en Chile la venta para uso recreacional y la exportación. Y esto es un punto clave que hay que llamar la atención, porque algunos de los cultivos grandes de Chile se trataron de exportar, pero no se pudo porque hace falta tener un acuerdo bilateral a nivel de gobiernos del país que va a exportar y del país que va a importar para poder tener este flujo, que fue lo que hizo Colombia con Alemania, o lo que tiene hecho Canadá con Alemania también, tengo entendido. De esa manera ellos están exportando. Quiero mencionar también el famoso proyecto de ley Cultivo Seguro, que tiene una larga historia desde el 2018, que es un proyecto de ley que surgió desde algunos legisladores del Partido Comunista chileno y algunos activistas canábicos también, y empresarios también, que dice que la actual normativa de la ley 20.000 otorga presidio a menos que justifique que están destinadas a la atención de un tratamiento médico. El artículo 50, en el inciso final, el decreto 84 permite a los médicos prescribir cannabis. Esta es la razón por la cual yo me opongo a esta ley de cultivo seguro, ¿ya? Porque la ley de cultivo seguro en el fondo pretende modificar el código sanitario para prevenir que la policía incaute plantas de pacientes. Pero yo digo que ya con la actual normativa esto ya está permitido, esto ya es legal, y el problema no es que la policía no sepa que esto es legal, sino que la policía en Chile está corrupta, lamentablemente, como en muchos países de la región. Entonces el mayor problema que habría que decir es que hay una falta de conocimiento de la policía de la situación actual, por lo tanto habría que trabajar en una estrategia de educación policial, que se centre en el tráfico de drogas ilícitas y no en el uso medicinal, y también en los derechos de las personas, me faltó poner ahí, que tiene que ver con eso. Lamentablemente, nosotros que trabajamos con personas que usan marihuana, muchas veces pacientes nos han llegado a decir que la policía se presenta en sus casas, se lleva las plantas y no los dejan citados al tribunal. Que eso es como la definición tradicional de lo que una mexicana es, con todo respeto a mis amigos de México, ¿no? Una quitada de drogas, mejor dicho, para no meter nacionalidades en esto. ¿Qué escenarios podemos esperar en el futuro? Y con esto termino. La despenalización del autocultivo de facto debiera llevarnos a regular el autocultivo de alguna manera. Igual que los clubes, el fallo de los clubes de Green Life, que es de febrero de 2020, debiera llevar también al Ejecutivo a regular estas organizaciones, estas corporaciones. Respecto a los cultivos industriales, hace falta que Chile, el gobierno, a nivel de gobierno, digamos, se desarrollen los pactos bilaterales necesarios en el seno de la Convención de 1961 para que permita la importación y la exportación. Aquí es donde hay que poner el énfasis a los amigos empresarios, los amigos lobistas, tienen que trabajar en este tema, digamos, esto es fundamental para poder establecer un mercado de flujo de commodities, si se quiere. A nivel de estudio, hace falta también apoyo del regulador. Tratamos de hacer estudios en algún minuto con estudios clínicos de fase 2 aquí en Chile, y la verdad que la cantidad de problemas que surgieron por la parte del regulador, pero también por la parte del mandante, fueron tales que los estudios se hacen prácticamente imposibles.
y no por un asunto de costo, por un asunto meramente burocrático, de permisos, de licencias, de opiniones, de reuniones, que finalmente dilatan las decisiones y hace que no se logre establecer con seguridad el estudio. 2 Respecto a minutos, policía, doctor, disculpe. sí, estoy terminando ya. Respecto a policías y fiscales, hace falta, bueno, después de lo que pasó en Chile del 18 de octubre, que prácticamente hubo una revolución social acá, probablemente tengamos que migrar de policía militar a policía civil, y hay que hacerles un entrenamiento también respecto a cuáles son la legalidad real del uso de la cannabis para fines medicinales en Chile. Y finalmente habría que cometer una reforma a la ley 20.000, de acuerdo a lo que ocurra en diciembre de 2020 en Viena, y eso probablemente también tendrá que ser en todos los países. Muchas gracias por su atención, y les recuerdo que me dijeron los muchachos al inicio que el 16 y 17 de abril nos vamos a reunir en la hermosa y querida ciudad de Buenos Aires. Vamos a poder ir a las confiterías a comer facturitas en la mañana, y después vamos a tener el seminario de Canamérica que corresponde en Buenos Aires el año 2021. 16 y 17 de abril tenemos invitados muy interesantes. Estamos comprometiendo no solamente al profesor Lumir Janus, que parece que, lo puedo decir aquí, ¿o no?, en este ambiente. Por supuesto. Parece que vendría nuevamente. Estamos también con conversaciones con gente de Colorado, de la Universidad de Colorado, con el doctor Robert Melamede, y también con gente de Europa que nos vengan a dar una visión de la situación regulatoria internacional, gente del Transnational Institute. Así que no se la pierdan, va a estar espectacular eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sánchez, por la actualidad de Chile y por toda la información relacionada a los modelos regulatorios. Antes que nada, vamos a pasar una ronda de preguntas. Quería aclararles una duda que tenían algunas de las personas que escribieron en el chat. Estamos grabando la presentación, así que después nosotros publicaremos en nuestras redes sociales el link para que puedan tener acceso a la presentación. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta o alguna duda, puede ir escribiéndola en el chat. Uno de nuestros amigos de Perú hizo una pregunta en la cual dice, tengo entendido que en Perú ya dieron licencia a Chiron Medicals, a Andean y a otra más, que tiene licencia de importación y comercialización, no solo a través de farmacias universales, como fórmula magistral. No sé si tiene más información al respecto. Tal vez Pedro podría aclarar esta duda. Ahí se está conectando, Pedro. Perdón, disculpa Facundo, se desconectó. ¿Puedes repetirme? ¿Escuchaste la pregunta o te la repito? No, repítemela, por favor. Bien, es una persona de Perú que nos dice que tiene entendido que ya en Perú ya dieron licencia a Chiron, a Andean Naturals y a otra empresa más, y que tienen licencia de importación y comercialización, no solamente a través de farmacias universales, sino con fórmula magistral. Y esta persona pregunta si hay alguna información al respecto, algo que le puedas aclarar sobre este tema. Bueno, como les mencioné en el cuadro de la reglamentación, ellos lo que han obtenido es la licencia de importación y comercialización, ¿sí? Solamente con una droguería, ¿sí? Ellos pueden importar productos terminados y materias primas y comercializarlos en el Perú, ¿sí? Las licencias para las farmacias magistrales son licencias que también ya están aptas y es posible. O sea, esto es parte de lo que ya pueden hacer y yo creo que es lo que están haciendo porque es lo más rápido, ¿no? Producir aquí en el Perú va a tomar unos parámetros más amplios, como yo les mencionaba, hay dificultades, y algunos de esos todavía tampoco están implementados. Entonces, lo que están haciendo estas empresas, que un poco están mostrando su capacidad, es simplemente poder importar y comercializar. Y esas licencias están activas desde inicio de año. Así que no es una sorpresa, simplemente ellos están un poco vendiendo la imagen de lo que están haciendo. Muchas gracias, Pedro. Para la doctora Stahl,
nos preguntan si existe actualmente en Panamá alguna ley o normativa que permita la comercialización de productos con hemp, cannabis o semillas de cáñamo. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, actualmente eso está en un área gris, porque la resolución 410 del 2018 dice que el CBD es una sustancia que se regula, que se va a regular en forma nacional, o sea que se supone que nosotros sí podemos usarla. El problema es que las leyes que existen para regular esa sustancia, el CBD todavía no puede cumplir con los requisitos. O sea, estos productos de hemp, productos de CBD, no son aprobados por el FDA, no tienen estudios específicos para el producto que uno va a importar. Por ende, tratar de registrarlos no avanza. Entonces no hay ninguno registrado y no es legal vender, no comercializar nada en Panamá que no tenga registro sanitario, y menos este producto. Así que estamos ahí como que en un área medio gris. Muchísimas gracias, doctora Stahl. Tenemos otra pregunta para Perú también, Pedro. Preguntan cuánto están tardando actualmente los registros sanitarios de cannabis en Perú. Ya, como les mencioné en la presentación, hay varias categorías en las cuales se puede obtener registro sanitario. Una de ellas son los medicamentos herbales que requieren ensayo clínico, y estas no podríamos decir cuánto demoran, porque en general en DIGEMIT, en nuestra autoridad sanitaria, los plazos son prácticamente infinitos, ¿sí? Hay medicamentos que duran 2 o 3 años. Lo que sí sabemos es que un medicamento ya obtuvo registro sanitario, que es el Nabiximols, ya lo conocen ustedes, obtuvo registro sanitario, ese es en la categoría de con ensayo clínico. Y en la categoría sin ensayo clínico, o sea, en la que nuestra legislación denomina producto natural de uso en salud, en esta también ya hay un medicamento que no recuerdo el nombre comercial, no tienen DCI, ¿no? Entonces ya hay. Y suponiendo que hay un plazo, estas empezaron a poder tramitar el año pasado a mitad de año. Entonces estamos dando más o menos a entender de que se están demorando entre 6 meses por lo menos a 8 o 9, que es lo que ya pasó. Entonces, no necesariamente es así. La autoridad tiene mucha discrecionalidad, y si es que algún parámetro, algún documento, alguna ficha técnica no les es satisfactorio, ellos pueden alargar este plazo a total discreción, ¿no? Ellos no cometen faltas y se demoran años en responder, ¿no? Entonces, lamentablemente, eso sucede no solo con cannabis, eso sucede con todos los medicamentos en el Perú. Así que, pues, ahí va la respuesta. Muchas gracias, Pedro. Para el doctor Sánchez nos consultan, quieren saber si en Chile es posible la comercialización de preparaciones magistrales de cannabis. Mira, buena pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que se puede porque está regulado como fitofármaco en el Decreto Supremo número 3, que es el que regula los medicamentos en Chile. La cannabis está como fitofármaco, o sea, fue una modificación reciente, digamos, de más o menos 4 años. Así que se podría, creo yo, si se consiguen las materias primas de manera legítima y autorizadas por el ISP, se podría hacer. Entiendo yo que incluso escuché por ahí el Correo de las Brujas, me dijo que el laboratorio NOP estaba trabajando en eso. Muchas gracias, doctor. También otra pregunta para usted. Nos preguntan cómo ven el escenario en Chile considerando la nueva asunción del ministro de Salud. Bueno, el ministro Enrique París es una persona que ha declarado que él está de acuerdo con avanzar hacia el uso medicinal de los derivados de la planta cannabis. Lo ha declarado desde hace varios años, pero él está con el problema que tenemos en Chile, que el COVID está totalmente en la agenda mediática y política. Acaban de corregir las cifras de mortalidad, se agregaron miles de muertos más. Entonces, yo creo que primero hay que darle una ventana de oportunidad para que salga adelante de esto, y quizás en los próximos meses se pueda formar una comisión como para terminar de regular estos aspectos que quedan pendientes. Así que espero que, igual que la persona que está preguntando seguramente, que sea posible hacerlo. Bien, bien. Muchas gracias, doctor Sergio. Para el amigo Pedro Wong, nos preguntan, nos solicitan, es más, si nos podría dar detalles
si para ser una droguería importadora de productos de cannabis hay que pasar por algún protocolo de la DIRINCRI, si no leo mal, o de la policía. Sí, para todas las licencias, sea de importación, comercialización, producción, ¿sí? Que esas son las tres, e investigación, perdón, todas tienen que pasar por un protocolo del MININTER, ¿sí? El Ministerio del Interior tiene ya sus áreas destinadas, no solamente, o no necesariamente tiene que ser la DIRINCRI, que es una área o una sección del MININTER, ¿no? Todas tienen que pasar este protocolo. Las experiencias que hemos tenido y hemos visto y cuando hemos conversado con ellos, es que no es un protocolo, digamos, muy estricto, simplemente ellos ponen unos lineamientos que tienen como objetivo la intangibilidad de los derivados del cannabis o del cannabis y pues que estos no vayan a un destino ilícito, ¿no? Entonces ellos hacen una especie de checklist y te permiten el pase para que tú continúes tus trámites o en Ministerio de Salud o en Ministerio de Agricultura o en el Instituto Nacional de Salud si es que es para investigación. Muchas gracias, Pedro. Una pregunta para la doctora Stahl. Si se puede hacer un named patient, supongo que será algo relacionado con un paciente, en Panamá como producto natural del uso en salud. Tal vez si nos podría aclarar esa pregunta, Patricio, o quieres contestarla, Erika. Bueno, yo busqué que named patient es poder usar un medicamento aunque no tenga registro en tu país. Al principio de las discusiones, el Ministerio de Salud mencionó que se podía a través de la reglamentación de enfermedades huérfanas. El problema es que si uno lo quiere usar para algo que no es una enfermedad, que no está categorizada como una enfermedad huérfana, entonces no podría. Eso es lo que tengo entendido hasta el momento. Muchas gracias, doctor Stahl. Bueno, esta es una pregunta en general, si alguno quiere contestarla. ¿Qué experiencias tienen con las recetas compasivas, sobre todo con THC? Solo contesto que en Argentina eso no es posible. Lo único posible es para epilepsia refractaria, nada más. Para pacientes con epilepsia refractaria y severa. THC no. Aquí en Chile, por la vía del Named Patient, el uso compasivo se puede realizar siempre y cuando exista un médico que prescriba un medicamento a un paciente. La autoridad sanitaria puede hacer la excepción de ingresar el medicamento aunque no se encuentre registrado. Y en el caso de los canábicos, dado que las leyes en Chile facilitan el acceso al nivel de salud mayor posible de la persona, también se está considerando, por ejemplo, con el fallo de los clubes canábicos, que lo que ellos expenden es la flor misma, que pueda ser permitido para acceder al mayor nivel de salud posible. Muchas gracias. Para Pedro Wong, pregunta para Perú. Estimado Pedro, al momento que ya existan empresas que sean capaces de producir, ¿se podrá producir aceite de cannabis con distintos porcentajes de CBD y THC o tendremos que ceñirnos a lo que nos diga la DIGEMID? DIGEMID no, digamos, cuadricula ni pone ningún parámetro, ¿no? En el Perú no existe ninguna limitación para el uso de CBD y THC. Un paciente podría usar, si un médico se los prescribe, un producto, poniéndonos en el caso más extremo, 100% de THC, ¿sí? Si es que fuera el caso. Y los laboratorios que fabrican y las droguerías que importan pueden importar un producto 100% de THC, entendiendo que este es el miedo máximo, ¿no? de generar algún sector. Entonces, no hay ninguna restricción, ¿sí? Lo que tiene que suceder es que cada fórmula tiene que ser registrada debidamente, ¿sí? En la autoridad regulatoria. Entonces, si es que hay una fórmula que tiene 100% de THC y esta está debidamente registrada en alguna de las categorías que les mencionaba, ¿no? Con ensayo clínico o sin ensayo clínico, este producto se puede comercializar. Entonces, no hay ninguna restricción para ninguna
para ningún quemotipo de ninguna fórmula, ¿sí? Tratando de... Otra pregunta para Perú. Nos comenta, en el Perú el mercado alternativo de cannabis es amplio y conocido. Se puede conseguir aceites a predominio de THC sin mayor problema, como es en Chile y en Panamá. ¿Cómo está la situación actualmente? Yo creo que más bien esta es una pregunta para Chile y Panamá, ¿no? En el Perú, lamentablemente, como lo comenta María Luisa, ya que hay muy poco acceso del único medicamento formal, que es solo CBD, el que les mostré en la presentación, la mayor cantidad de gente se lo está consiguiendo y esto es un riesgo porque ninguno de esos productos tiene un debido control de calidad. Entonces creo que le cedo la pregunta a Panamá y Chile. En Panamá no hay ningún aceite legal en este momento, de ningún tipo, ni de CBD ni de THC. Sí hay venta ilícita de productos de CBD, el problema es que obviamente no hay siempre y sigue siendo contrabando. Sí, en Chile la situación es la misma que en Perú, muy parecida. En Chile están abiertos los registros para todo tipo de productos canábicos. Lamentablemente no se han registrado, entiendo yo. Creo que se registró Epidiolex hace poco en Chile, pero no se han registrado productos con THC y por lo tanto existe un mercado también ilícito o ilegal, pero como digo, está siendo tolerado por la autoridad. Creo que la autoridad en Chile está perpleja porque no ha entendido que su trabajo es ir a regular esos mercados y facilitar, como dice Pedro, la necesidad de acceder a productos de calidad. Bien, bien. Muchas gracias, doctor. Bueno, para ir terminando, vamos a realizar la última pregunta. También para Chile, nos preguntan cuáles son los requerimientos para poder comercializar CBD como suplemento alimentario en Chile. Bueno, en Chile existe, me imagino que en los países de Latinoamérica es similar, pero existe una autoridad sanitaria que a veces es redundante en sus funciones. Entonces, los alimentos no los regula el Instituto de Salud Pública, sino que los regula la Seremi de Salud, que es la Secretaría Regional Ministerial de Salud, que es como la desconcentración del poder central del Ministerio de Salud en los territorios, porque Chile es un país unitario, no es federal. Entonces, estas oficinas del Ministerio en los territorios otorgan una autorización sanitaria para comerciar productos que sean comestibles. Y va a depender mucho en Chile de la voluntad del regulado, digamos, del productor del producto, si quiere someter a registro su producto como fármaco y se dirige a la oficina del ISP, entonces sigue el camino del ISP. Y si lo quiere someter como alimento, se dirige a la oficina de la Seremi de Salud y sigue el camino de la Seremi. O sea, así de simple y así de... Estamos en Alicia en el País de las Maravillas aquí. Así de simple. Bien, bueno, para ir terminando, nuevamente agradecerles a nuestros expositores de Argentina, de Chile, de Panamá y de Perú por la información tan clara y tan concisa y por actualizarnos de la situación a nivel regional. Estamos un poquitito corto de tiempo, quedaron algunas preguntas que no pudimos contestar. Con gusto después les sacaremos todas sus dudas o consultas. Les recuerdo que la grabación de este encuentro el día de hoy va a estar en el canal de YouTube, después nosotros promocionaremos el link. También para recordarles que el próximo webinar será el día 27 de junio, en el cual tendremos actualizaciones de la situación en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en México, en Paraguay y en Uruguay. Así que bueno, este será el segundo encuentro de estos primeros dos webinars que estamos lanzando desde Canamérica, y les voy a pedir por favor a todos los participantes que se queden un minutito, ahora cuando termine la reunión. Ahí debajo tienen una pestaña que se llama Pulse, que es para que realicen una encuesta. Es una encuesta bastante cortita. Le pedimos por favor
que la llenen, y bueno, agradecerles nuevamente por su participación y esperarlos, y esperamos contar con ustedes para el próximo sábado 27 de julio.